Buen día. En el marco de lo dispuesto por el Gobierno Nacional, frente a las circunstancias que plantea el COVID-19, cuestiones definidas en los decretos de necesidad y urgencia 260, 297, 327 y subsiguientes, donde se plantea el aislamiento social preventivo y obligatorio, en relación a las acciones que ha promovido en consecuencia la Universidad Nacional de La Plata, es un marco resolutivo 667 del 20, 805 del 20 y subsiguientes, y lo propio realizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Vamos a dar inicio a esta defensa online del estudiante Pablo Gandini, estudiante del taller vertical número 11 de la Facultad de Arquitectura. Considerando los contenidos y las instancias de evaluación que define nuestro marco resolutivo reglamentario del proyecto final de carrera, vamos a hacer esta defensa, como les decía, y en mi carácter de secretaria académica voy a presentar a la comisión evaluadora que actuará en esta defensa, dando además fe de la identidad de los mismos, como así también del estudiante. La comisión estará integrada por los profesores del taller de arquitectura, el arquitecto Luis Rizzo y la arquitecta Cristina Carazatorre, y el arquitecto Gabriel Martínez. Por otro lado, como profesor invitado por el área de historia, el arquitecto Roberto Gorostidi, como profesor invitado por el área de ciencias básicas, tecnología y producción, por la asignatura procesos constructivos, el arquitecto Santiago Weber, y por el área de arquitectura, el arquitecto Gustavo Pagani. Pablo va a desarrollar el tema residencia universitaria. Así que, Pablo, si estás listo, cuando quieras empezás tu defensa. Bien, perfecto. Gracias. Bueno, comenzamos entonces. Bien, mi tema es la residencia universitaria como sistema diverso, social y cultural. La reflexión sobre este proyecto surge a partir de pensar cómo fueron los procesos y los cambios que de alguna manera configuraron nuestra realidad actual, es decir, nuestras ciudades contemporáneas. Podemos entender entonces que las ciudades actuales son sistemas complejos, dinámicos y diversos, en la cual dentro de esta ciudad hay ciertos subsistemas que los mismos se interrelacionan entre sí y generan, ¿no?, ciertos desequilibrios, ciertas desigualdades, ciertas irregularidades. Sin embargo, hay ciertas oportunidades en el cual nosotros debemos identificar cuáles son esos acontecimientos y de alguna manera generar, ¿no?, nuevos procesos de organización espacial que sean más colectivos. Bien, a partir de esta primera introducción empiezo a pensar mi proyecto, ¿no?, a través de un sistema, ¿no?, un sistema que de alguna manera me genere múltiples espacios que sean diversos. Es por eso que empiezo a pensar en la trama, ¿no?, un sistema dinámico que tiene cierto orden abstracto y el cual se va componiendo de distintos módulos, ¿no? Estos módulos que pueden caracterizarse no solo como el lleno, sino también como el vacío. Y la repetición de estos módulos, ¿no?, se van complementando de alguna manera y van formando ciertas células, las cuales estas células se van repitiendo y de alguna manera van generando, ¿no?, estos múltiples espacios que estoy buscando, ¿no?, generando, ¿no?, una amplia diversidad espacial. Bien, uno de los condicionantes más importantes, por lo menos para mí, que tiene el sistema es el entorno. El entorno, de alguna manera, es el que le va a dar este carácter formal al sistema, en el cual este sistema, que hasta ahora es abstracto, debe identificar los patrones que tiene el entorno, ¿no?, como su cultura, su identidad, su gente, ¿no?, su historia, y de alguna manera poder vincularse con el mismo, ¿no?, y generar nuevos procesos de identidad múltiple, ¿no? Por lo tanto, el carácter formal, como decía, va a tener una geometría un tanto irregular, ya que es el resultado, ¿no?, de todos estos vínculos y todas estas búsquedas.
Bien, por lo tanto nuestro entorno es Ensenada, no una localidad que se ubica a orillas del Río de la Plata, ¿no? Se caracteriza por su historia portuaria, ¿no? Los astilleros, lo que fueron las fábricas y los frigoríficos, las viviendas patrimoniales, ¿no? que están en el barrio, y otro contraste muy fuerte que es la refinería de YPF. No, esto hacen del lugar un lugar múltiple y diverso, en el cual, de alguna manera, nuestro proyecto tiene que dialogar con estas características, ¿no? Y vincularse. Bien, a partir de esta pequeña introducción, nos situamos en la ubicación del terreno, ¿no? Donde se desarrolla el proyecto, ¿no? Que en nuestro caso, el programa contaba de una residencia universitaria y un laboratorio de biotecnología. Bien, el terreno se ubica en lo que es el área del dique, que es un área que hoy está bastante influenciada por lo que es todo el sector de las facultades que pertenecen a la Universidad Nacional de La Plata. Este sector, junto con lo que es el Parque Bicentenario, el dique en sí mismo, el dique Santiago, y lo que es la ex fábrica de sombreros, son potenciales que de alguna manera tiene el lugar, y la residencia debe formar parte de todos estos potenciales, ¿no? Para generar nuevos espacios relacionados con las actividades recreativas, con las actividades paisajísticas, con las actividades culturales y demás. Bien, el proyecto se ubica entonces entre las calles 126 y 127, entre 47 y 48. No, el barrio tiene un carácter bastante residencial, ¿no? De viviendas unifamiliares, y con la particularidad de que calle 26 tiene un mayor flujo de gente, ¿no? Un mayor movimiento, ya sea de autos o movimiento de personas. Y también lo que es el borde, ¿no? Que responde a la calle 47, pertenece a lo que es la empresa privada Camusi, por lo cual tiene un carácter un tanto privado. Bien, entonces, a partir de este análisis del sitio, ¿no? Empiezan estas lógicas proyectuales. En primer lugar, ¿no? El armado de una trama virtual que me empieza a ordenar los usos y los programas que conforman ambos edificios, ¿no? Ya sea de la residencia o del laboratorio. Por otra parte, otro aspecto importante fueron los bordes inmediatos, ¿no? Estos tres bordes que estoy indicando tienen un carácter de viviendas unifamiliares. Por lo tanto, los programas relacionados con la residencia podían responder de esta misma manera. Me quería aclarar también que estos bordes tienen cierta apertura de vereda, ¿no? En el cual hay un mayor espacio público. Bien, y por otra parte, el borde de calle 47, como decíamos, pertenece a lo que es la empresa privada de Camusi, por lo tanto, el laboratorio, a tener un carácter más introvertido, me parecía que podía responder a este borde sin generar un impacto negativo en lo que son las viviendas, ¿no? El barrio. A partir de esto se establecen ciertas circulaciones que de alguna manera vayan vinculando el total de la manzana, y también las circulaciones me permitieron identificar los accesos principales y secundarios. Por un lado los principales, sobre la calle 126, que tiene un mayor movimiento, ¿no? Hay mayor vínculo, ¿no? con esta área de las facultades que contábamos, y los accesos secundarios por las calles restantes. Bien, una vez establecidas las circulaciones, empieza este completamiento de los módulos, ¿no? Que de alguna manera le van a dar cierto carácter irregular al edificio, pero con el objetivo de generar, ¿no? Una amplia diversidad espacial. Por otra parte, me parecía importante que el completamiento de estos módulos no sea solo a través del lleno, sino también a través del vacío. Por lo tanto, la manzana se configura en el nivel 0, a través de estos módulos verdes, ¿no? Y también tanto de manera horizontal como de manera vertical, ¿no? Empiezan a aparecer estos módulos verdes en los niveles superiores. Por último, otro aspecto importante, me parecía que el edificio, para que se inserte el lugar, para que respete sus
sus condiciones de infraestructura, no debía superar los 3 niveles. Es por eso que se planteó un edificio de densidad media-baja. Bien, y por último, dentro de lo que son estas primeras ideas, los programas más públicos relacionados con el nivel 0, y en segundo lugar, los programas más semipúblicos y privados que empiezan a estar en los niveles superiores. Bien, pasamos ahora a lo que sería el proyecto, ¿no? El resultado, un proyecto que se conforma, ¿no?, por estos módulos, ya sean llenos y vacíos, que conforman ciertas células, y ciertos módulos independientes que se configuran, ¿no?, en el total de la manzana, que en algunos casos son estos módulos verdes, y en otros casos unos volúmenes más llenos. Bien, entrando ya a las definiciones programáticas, como contábamos, el responder con esta apertura de vereda, generando una plaza de acceso, identificando los accesos principales tanto a la residencia como al laboratorio, y proponiendo una pasante, ¿no?, que se va completando con estos módulos verdes y se termina de configurar con estos programas que tienen un carácter más público, entre los cuales se encuentra la biblioteca, el Zoom, y estas aulas talleres, que a mí me pareció importante plantearlas, ¿no?, para responder de alguna manera a las necesidades que tenga el barrio, es decir, pueden funcionar como aulas talleres, como espacios de oficio, de trabajo, como guardería, entre otras. Por otra parte, el laboratorio también se diseñó el 0 con un carácter más flexible, más dinámico, para que se vincule con esta pasante, y también se propone lo que es la cafetería. Bien, y la residencia se organiza, ¿no?, a partir de estas circulaciones principales que contábamos y a partir de 3 células, ¿no?, en la cual esta vendría a ser la célula principal, ya que es la que se encuentra el acceso principal, con un patio en el cual hay una mayor aglomeración de gente y están los programas más colectivos, como lo es el comedor o las áreas de ocio. Por otra parte, y en este nivel se identifican más las demás células que se configuran a través de un patio más grande, en el cual están los programas de las habitaciones, con la idea de mejorar el asoleamiento. Y por otro lado, un patio más chico que ahí se encuentran ciertos programas colectivos, ¿no? Y a la célula también, o sea, se termina de completar con un borde programático, que en este caso es el de las viviendas. Y lo mismo las células del laboratorio, ¿no? Un patio interno con ciertos programas más colectivos y un borde programático que tiene un carácter más privado. A partir del nivel 2, empiezan a encontrarse estos módulos verdes que de alguna manera configuran el total de la manzana, aumentando, ¿no?, estos espacios de intercambio. Y por último el nivel 3 con las mismas características. Respecto a las secciones, me parecía importante también destacar la importancia de los patios y del vacío a la hora de configurar, ¿no?, toda la manzana. Y como decíamos, esta apertura de vereda, generando mayor espacio público y mejorando también las visuales que tienen las habitaciones. Respecto a lo que son las fachadas, me pareció importante también continuar con esta búsqueda irregular del edificio, por lo tanto, se plantean los balcones de manera irregular, que de alguna manera envuelven el total del edificio, generándole también una identidad propia. Esta vendría a ser la plaza de acceso que contaba, ¿no?, donde están los accesos principales, la residencia y el laboratorio. La pasante, que vincula, ¿no?, ambas calles, 126 y 127. Este vendría a ser el exterior de las aulas taller que yo contaba, ¿no?, un espacio que para toda la gente del barrio, ¿no?, para toda la comunidad. El acceso a la residencia, ¿no?, que se caracteriza por sus materiales también. El patio principal que contaba, de mayor aglomeración de gente, donde hay mayor movimiento y que está el comedor. Y los patios de las habitaciones, que tienen un carácter más introvertido, ¿no?, más para la relajación y el estudio. Bien, yendo de lo general a lo particular, como decía, el proyecto se organiza en 3 células. Cada una de estas células tiene, ¿no?, el mismo orden estructural, el mismo orden modular, y va variando según su condición de borde y según su implantación en el terreno. Por lo tanto, se configuran a partir de un módulo de proyecto
que tienen las medidas de 1,20, que se puede identificar lo que serían las circulaciones secundarias, que la repetición del mismo va generando los demás módulos. Por un lado, las circulaciones principales, que pertenecen a 2 módulos del proyecto, y por otro lado, el módulo estructural, que vendrían a ser 4 módulos por 4 módulos, es decir, 4,80 metros por 4,80 metros, y también lo que es el módulo de diseño, que serían 2 módulos estructurales, que me da las medidas de 9,60 metros por 4,80 metros. Que dentro de lo que son estos módulos de diseños están los programas, ¿no? Que me parece importante aclarar que a partir de este módulo de diseño se configura toda la manzana. Bien, como decía, dentro de estos módulos de diseño están los programas. Me parecía importante también diseñar los programas que pertenecen al laboratorio, ya que conforman parte, ¿no?, de toda esta lógica proyectual, de todo este sistema. Por lo tanto, por un lado tenemos los espacios comunes, los más colectivos, en los cuales se encuentran las áreas de juego, relacionadas con el nivel 0, ¿no?, y el patio principal de la residencia. Los estares, que estos también se diseñaron en dobles alturas para mejorar, ¿no?, esa conectividad vertical. Las aulas taller, estas aulas que contaba, o estos espacios flexibles que de alguna manera tienen por objetivo brindarle al barrio, al lugar, las necesidades, ¿no?, o cubrir las necesidades, ¿no?, funcionando como guarderías, proyectos de extensión de la universidad, espacios de trabajo, entre otros. Y por último, las terrazas, que forman parte, ¿no?, de estos módulos verdes, que se ubican, ¿no?, tanto en la residencia como en el laboratorio. Por otra parte, tenemos los espacios de trabajo, que dentro de espacios se encuentran los laboratorios de tecnología, que se encuentran en los niveles superiores del edificio y en el borde programático de las células laboratorio. Los despachos de investigación, que se encuentran en los niveles intermedios, ¿no?, y también en lo que es el borde del edificio, el borde de la célula, y los espacios de coworking, ¿no?, espacios de trabajo más flexibles, que estos responden a lo que son los patios internos de las células del laboratorio. Y por último tenemos las áreas de estudio, que al igual que los espacios de coworking, responden a los patios internos de las células de la residencia. Esta vendría a ser la imagen de las áreas de estudio. Y por último tenemos las habitaciones, ¿no?, que por un lado tenemos las simples, por otro las dobles y por otro las triples. En el cual las habitaciones simples se organizan a través de 4 módulos del proyecto por 4 módulos del proyecto y se organizan interiormente, ¿no?, con un núcleo de servicio, ¿no?, es decir, el baño, y lo que es un paquete mobiliario en el cual se incorpora lo que es la cama, el guardado y lo que sería el placard también. Las habitaciones dobles con las mismas características, nada más se agrega un módulo de proyecto. Es decir, 4 módulos de proyecto por 5 módulos de proyecto. Y se organiza de la misma manera, ¿no?, con un sanitario y este paquete mobiliario que mencionaba. Esta vendría a ser una representación desde el interior de las habitaciones. Bien, y por último tenemos las habitaciones triples, a las cuales se le agrega un módulo más, ¿no?, es decir, 5 módulos por 5 módulos, y se organizan de la misma manera, ¿no?, con un núcleo sanitario y este paquete mobiliario, que repito, se encuentra lo que sería la cama, el guardado y el placard. También se aprovecha, ¿no?, al estar en la esquina, se aprovechan la esquina generando balcones dobles. Y bien, este vendría a ser el interior de la habitación. Bien, y entrando en la parte final de este proyecto, me parece que las resoluciones técnicas también deben formar de toda esta lógica proyectual, ¿no? Retomando las ideas que hablamos al principio de cultura, de identidad, de lenguaje, me parece que la elección de cada material es parte de todo este proceso y de alguna manera el edificio se debe conformar, ¿no?, de los colores y de las texturas que nos brinda el entorno.
Por lo tanto, entonces, por un lado, lo que es el sistema estructural, en primer lugar, el tener una grilla modular organizada me permitió su fácil diseño. Y se optó por el acero, ya que es un material característico, ¿no?, de los puertos y de la industrialización, en el cual se diseñaron, ¿no?, las columnas con perfiles UPN, que los mismos están soldados entre sí, formando columnas tubulares. Por otra parte, para lo que son las vigas, utilizaron perfiles doble T, y también se diseñaron vigas secundarias, ¿no?, que son vigas de contención, que tienen como función, ¿no?, la contención de lo que es el encofrado del entrepiso. Por otra parte, la elección de la chapa, ¿no?, como un material muy característico de lo que es Ensenada, que son las viviendas patrimoniales, pero no utilizarlo desde la repetición de la fachada, sino como el material evolucionó tecnológicamente. Por lo tanto, su dirección en los entrepisos, que forma parte de lo que es el sistema Steel Deck, y también acompañan los movimientos de flexión que soportan las vigas. Bien, y por último, la elección del ladrillo. Para lo que es la volvente, me parece que es un material que representa nuestra cultura constructiva, y sobre todo también la de nuestros primeros inmigrantes. Y me parecía importante que este material se exprese, ¿no? Es por eso que se deja a la vista y se utiliza, ¿no?, para lo que es toda la envolvente del edificio, también generándole una identidad propia al mismo. Bien, para ir cerrando las cuestiones técnicas, para lo que fue instalaciones, el tener un edificio modular organizado, ¿no?, en 3 células me permitió que cada sistema de instalaciones responda a cada una de las células. Por lo tanto, en caso de falla alguna de esas células, no repercute en las demás. Entonces, para lo que es acondicionamiento termomecánico, se utilizó el sistema de volumen de refrigeración variable, ¿no?, un sistema central en el cual cada usuario regula su temperatura a gusto. Para lo que es agua fría y agua caliente, como desagüe cloacal y pluvial, estos sistemas se organizaron en base a los núcleos que se encuentran apegados en las habitaciones, permitiendo de esta manera una facilidad en su construcción y lo que sería el ahorro en la ingeniería, ¿no?, en materiales. Y por último, dentro de lo que es el sistema de electricidad, este se organiza por 4 áreas por nivel, en el cual hay un tablero seccional dentro de lo que son estas áreas, y responde a un conjunto de entre 6 y 7 habitaciones. Bien, y para cerrar, me parece importante que la conclusión no solo abarque todo este proyecto arquitectónico, ¿no?, sino también abarque todo lo que fue el proceso de formación académica, ¿no?, todo lo que fue el proceso de estudiante en la universidad, ¿no? Es por eso que me hago esta pregunta, el por qué debemos ser más críticos para pensar y para diseñar. Me parece que antes de empezar a resolver un proyecto de arquitectura desde su espacialidad y desde su materialidad, ¿no?, desde la construcción, me parece que debemos reflexionar más en los entornos en los que estamos viviendo, ¿no?, que son más complejos, más heterogéneos y también más desiguales. Hoy estamos pasando por una crisis sanitaria en la cual eso nos genera muchísimos desequilibrios dentro de lo que es la ciudad, y también nos representa de alguna manera cómo somos como sociedad. Es por eso que vuelvo al principio, y me parece que estos subsistemas que contaba que conforman a la ciudad deben fortalecerse, y no fortalecerse solo desde la disciplina arquitectónica, sino también desde la realidad social, cultural, económica y productiva, y sobre todo también desde los ámbitos políticos. Por eso el proyecto de arquitectura de alguna manera debe reconducir todas estas ideas, todas estas reflexiones, para generar, ¿no?, de alguna manera nuevos procesos que sean más ordenados, que sean más organizados, que de alguna manera sean más integradores y generen mayores oportunidades. Por lo tanto, de alguna manera este proyecto, como cualquier proyecto de arquitectura, debe estar al servicio, ¿no?, de todas las personas, y sobre todo de aquellas personas, ¿no?, que más lo necesitan. En este caso, aquellos estudiantes que más lo necesiten. Bien, sin más que comentar, bueno, agradecer a la facultad
facultad, al jurado, a la cátedra, a los titulares y a los docentes, a mis amigos, a mi pareja, bueno, y a mis familiares. Y bueno, en especial agradecer a mi papá y a mi mamá, que bueno, que gracias a ellos estoy en el lugar donde estoy y tengo la posibilidad de tener un título universitario. Muchísimas gracias. ¿Para empezar? Bueno, vamos a hablar todos, Pablo, como siempre, pero bueno, yo doy mi puntapié nada más. Con respecto a tu trabajo, que por cierto tiene una cuestión muy interesante, que es basarse en el tema de la idea de una trama como un espacio continuo y dinámico, inspirado o entendido a partir de la visión que vos tenés de la ciudad. Que la entendés como una trama dinámica. Ahí, a partir de esa premisa teórica, si se quiere, o de ese criterio, vos insertás tu proyecto y tratás de ser coherente con esa secuencia de espacios que te plantea el entorno. Hasta ahí tiene una cuestión que se comprende y que se ve la fuerte voluntad que le pones al proyecto a partir de esa idea que se genera a partir de una trama, ¿no es cierto? Como una sucesión de espacios abiertos y cerrados. Ahora pasa que, por supuesto que es un proyecto interesante y que tiene mucho para desarrollar, pero también es cierto que la idea de la trama te deja un poco atrapado dentro de esa idea, en todo lo que hace a resolver cuestiones particulares del programa y del funcionamiento, en relación a esa cuestión que tiene, por su propia esencia, la trama, de ser una sucesión de cuestiones indefinidas, porque no tienen límite, así es, proyectos basados en esa teoría, que tienen una cuestión repetitiva modular, donde hay que acomodar un programa diverso, donde hay que situarlo en una manzana, que propone cosas, pero que también de alguna manera se te dispersa, tan así es de dispersa la trama, que tan así es como de alguna manera se te dispersa el programa, no sé si soy clara en lo que digo. Entonces te falta ajustarlo en algunas cuestiones que hacen a las dos grandes partes construidas o volúmenes que ocupan la manzana, que son los laboratorios, y la residencia a la cual vos te abocás y desarrollás, y esa secuencia de espacios que quedan relacionados con la ciudad, que son espacios abiertos, donde se sitúan los componentes públicos de excelencia, que quedan un poco divorciados de esa trama. Si bien vos cuando lo contás se entiende con qué concepto están separados del resto del edificio, que está todo comunicado, el de la residencia, esos espacios públicos quedan como si fuesen parte del espacio público, pero también como un remanente de lo construido. Bien. Creo que es un proyecto muy interesante que podés, seguramente tiene más desarrollo todavía. Por supuesto que tiene un montón de cosas que están bien merituadas, que están bien conceptualizadas y que el proyecto le responde en cuanto hace a la forma de organizar el programa. Pero tiene también esa cuestión de haber quedado como atrapado dentro de la idea de la trama, que de alguna manera, creo que lo hemos visto en correcciones, que hicimos en el taller, siempre fue como un disparador de situaciones que costaban resolver. Si bien, por supuesto, en esta instancia ha llegado a superar un montón de cosas, siempre queda como remanente esa cuestión. Pero por ahí los jurados, los evaluadores que nos acompañan, te lo pueden puntualizar un poco mejor que yo.
o pueden complementar lo que estuvimos charlando. A ver, Gustavo, ¿vos querés hablar o querés Yo hablar? te comento Bueno, brevemente, mucho ya te lo dijo Cristina, pero creo que lo más fuerte de tu trabajo es la toma así de la idea de la trama y los referentes que citas y cómo la desarrollás. Ahora, en el camino te quedan, sí, esos volúmenes, varias cositas que no le quitan mérito a la propuesta general, pero son cosas a seguir desarrollando, ¿no? Yo notaba los mismos cuerpos, esos que vos llamás de usos públicos, ¿no? Que están sobre la 127, que están un poco falta de tomarse de la trama esa que vos proponés. Si bien responde a los módulos, pero quedan como sueltos, ¿no? Sí. Después sí, la trama te lleva a tener por ahí circulaciones un poco exageradas y esas cosas que tiene todo un problema que surge del mismo partido general. Y a lo mejor tal vez cuando resolvés la quinta fachada, y por lo menos en los planos no tenés, te quedan terrazas que no sé cómo, no tienen una resolución. Son todos puntos que son para seguir trabajando, pero está muy bien en general la propuesta original, ¿no? ¿De dónde partís? Bueno, te dejo con Gustavo, era. Bueno, No Pablo, tenés te voy a... ¿Eh? No, que no hacer tenés. ahora tengo, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Un pequeño comentario, porque estamos con los tiempos bastante ajustados. Yo había anotado como que era buena la instancia del inicio que vos tuviste, y cuando vi tanto en el cuadernillo y en tu presentación ahora hay una imagen que vos la titulás Sitio, ¿no? Que agarra varias manzanas y tu manzana ahí, con me parece que eso fue un poco también el origen, y como que calza bien desde lo espacial, buscando lo espacial, la trama. O sea, vos imaginás una trama que excede la manzana que vos estás trabajando y que pasa por otras cuestiones que en el uso son diferentes. O sea, no sé si soy claro lo que te digo. Sí, O sea, vos mirás el plano ese y lees la trama como que se va metiendo por distintos lados, pero cuando vas a la unidad, digamos, de la realidad del sitio, en los usos, sobre todo, me parece que ahí es donde se produce uno de los puntos como complejos, como que tenés que resolver en las decisiones. Es buena la búsqueda de tener esta cuestión de alternancias entre espacios, y los espacios cerrados, los espacios abiertos, los abiertos para unos temas, abiertos para otros temas. Me parece que eso es rico. Hay muchos ejemplos comprobados. A mí me hubiera gustado también que tenga como una crítica a digamos, todos los antecedentes que vos tomaste, una crítica del siglo XXI, ¿no es cierto? O sea, de la modernidad, y tomando a los usuarios, que estamos pensando en gente digamos, que hoy están empezando tal vez la facultad, están en primero o segundo año, cómo toman eso, cómo se le da una vuelta a toda esa teoría en los momentos de hoy. Y después, bueno, coincido con lo que ya te han comentado, que esas, digamos, la trama, o como muchas otras instancias de proyecto, lo que te generan también son ser prisionero de esas cuestiones, ¿no? O sea, lo que son las largas, las circulaciones o el módulo, todo eso, que en algunos momentos te quedan cortos o te quedan largos, digo, en el sentido ese. O sea, entonces, que son cuestiones que de alguna manera, siempre un poco hablo yo de esto, ¿no? Estas son instancias de aprendizaje también, y que seguramente más adelante, cuando vos veas tu proyecto dentro de unos meses, vas a decir, acá podría haber sido tal cosa, y eso es un crecimiento profesional importante. Así que bueno, no, te felicito por tu laburo. Es muy impresionante esto, que
tu compañero anterior estaba en Viedma, vos estás en Córdoba, nosotros estamos en distintos lugares y podemos estar haciendo esto. Salvo con Laurita, que estamos acá cerca, el resto estamos todos como lejos. Así que bueno, nada, por mi parte listo. Gracias, Gustavo. Dale. Pato. Bueno, yo voy a tratar de hacerlo corto porque ya dijeron bastante. Yo partiría de las conclusiones que vos formulaste cuando lo explicaste al trabajo y en las conclusiones que planteaste en el trabajo escrito, donde planteabas la proximidad de astilleros y los procesos de industrialización y la reflexión sobre el tema del proyecto y del compromiso que tiene que ver y que se vincula esto que vos formulaste en la conclusión ahora cuando presentaste el proyecto, con respecto a cómo titulaste el tema de la residencia universitaria, como un sistema diverso, social y cultural, que en ese sentido me parece que es una preocupación que es interesante desde el punto de vista de la reflexión final de un ex estudiante que cierra su carrera y empieza con lo que sería el ejercicio profesional. Es decir, sacar el proyecto del objeto sería y llevar el problema del proyecto a una cuestión social y cultural sin perder la naturaleza de los instrumentos y propios del desarrollo de un proyecto. Que eso me parece que tiene que ver también con la manera como vos presentaste todo en lo escrito. Ese marco teórico que vos planteaste de una exhaustiva investigación sobre lo que fue el fenómeno de cómo el movimiento moderno interpretó la ciudad, si se quiere, cómo pasó del objeto a la ciudad como campo de reflexión, y esas dos instancias iniciales que podrían ser el proyecto moderno de ciudad de la Carta de Atenas y las reflexiones que se producen en los TIM 10, y que me parece que tiene que ver con una reflexión que vos hacés ahí del sistema y el contexto, y del sistema no formas sino procesos. Ahí me parece que hay una búsqueda alrededor del tema de la trama, que no te cierra, no cierra en la trama, sino cierra en lo que viene, digamos. Bien. Me parece que vos lo intentás tomar ahí cuando hablas de la abstracción global del sistema, que sería la trama, en el escrito te estoy diciendo, y la configuración de lo local. Yo creo que ahí me parece que hay un intento de aproximarse más. Me parece que sería interesante, por ejemplo, el texto de Manuel Castells sobre las ciudades informacionales, aunque a nosotros eso nos quede tal vez demasiado lejos, y me parece interesante esta última reflexión sobre la pandemia que hiciste, porque en realidad parece como patético que casi el objeto nuestro de reflexión de la arquitectura en la ciudad termina siendo las ciudades el vínculo donde se empieza a transferir y a desarrollar lo que no queremos que suceda, que es el virus. Digo, me parece que el plantearte eso como problema te define bien como, digamos, como un pensador crítico, que es lo que vos inicialmente, lo que vos en la conclusión estabas planteando. Así que, más allá que después hay algunas trabas que te pueden aparecer en el desarrollo del proyecto, por el tipo de módulo, por lo que fuere, son problemas lógicos que aparecen en todo proceso de trabajo. Digamos, todo proceso de trabajo describe de alguna manera un conflicto. Digamos, el proceso del proyecto lo que hace a través de historizar el proceso del proyecto es detectar cuáles son los factores que entran en conflicto en lo que vos estás pensando. Y en ese conflicto se empieza a tomar decisiones. El proyecto va tomando decisiones de eso. Y bueno, claro, siempre hay algunas cosas que quedan más ajustadas que otras. Yo me parece que desde el punto de vista del trabajo global, me parece que es un trabajo interesante y me parece que es un trabajo que habla bien de vos como un estudiante que termina la carrera y que presenta un trabajo final. Así que yo te felicito. Gracias, gracias Pato. Bueno, para finalizar, finalizar Santiago Weber te va a dar su aproximación al trabajo. Trataré de ser lo más breve posible. Digamos, partimos nuevamente de vincular y asociarnos al sitio con la tecnología o con los sistemas de producción.
la tecnología del acero, y metés como una referencia más amplia el mampuesto. Digo, es posible y es correcto, digamos, en la mirada, así en el cuaderno, se van reconociendo las cuestiones específicas del envolvente, más allá de que siempre hay alguna cosita que se puede mejorar, pero es correcto. Lo que por ahí tenía sentido, digamos, y en realidad porque el laburo lo merece, y es transmitirte alguna cuestión, digamos, que pone de relieve la interrelación entre los factores y algunas cosas para pensar, que tenía que ver con el tema del módulo S480-480, el módulo estructural, y la relación con el módulo de proyecto. Da la sensación, cuando uno recorría todo el edificio, todo el proyecto, digamos, que ese módulo, digo, termina como prácticamente al totalizar el proyecto, termina condicionándolo. ¿Por qué, digamos, lo condicionaría? Porque vos tenés, digamos, desarrollás o das un pantallazo sobre el programa próximo, los laboratorios, y donde uno empieza a ver que, digamos, tanto los programas, digo, tal vez el específico, el laboratorio, o los momentos colectivos del conjunto, o, digamos, los lugares, esos espacios donde se desarrollan los programas sociales de comunidad, siempre quedan como encerrados en ese módulo. Y ese módulo 480-480, o sea, no aparece digamos, sería lógico que un laboratorio tuviera un auditorio, algún lugar donde una reunión, y ya ese módulo no te lo estaría permitiendo claramente. Y por ahí uno ve ese programa Zoom, o, digamos, lo comunitario, aparece por fuera del proyecto, por fuera, digamos, no del proyecto, pero sí de los edificios en los que vos entrás el trabajo. Y entonces ahí, digamos, uno piensa que como que eso, ¿no? Como que hubiese faltado un módulo mayor, la escala de lo colectivo en el módulo del proyecto. Que ese módulo de lo colectivo, obviamente, hubiese determinado una sección estructural nueva, distinta, una tipología tal vez, una definición de fachada nueva, que la enriquecería probablemente, y que construiría en definitiva o ampliaría, le daría una variación al lenguaje del proyecto. Y eso en definitiva le terminaría como dando mayor flexibilidad al sistema que vos estás proponiendo. Digamos, cómo por ahí esta cuestión que parece como de la práctica más dura o del cálculo, en realidad termina como atravesando, sobrevolando, ¿no?, todas las decisiones del proyecto, y suponiendo eso, digamos, la dificultad de liberar el cero, si así lo hubiera requerido el proyecto, porque nos quedan como un bosquecito de columnas. Nada, o sea, cómo se vincula, ¿no?, esas decisiones del cálculo y del sostener con la flexibilidad de los sistemas, en definitiva. Me parecía que era interesante comentarlo, digo, para que esto que siempre dice Gustavo, que en un par de días, cuando lo vuelvas a ver, vas a ver cosas nuevas y seguramente vas a responder estas cuestiones en otros proyectos que encares. Nada más. Gracias, Santiago. Bueno, me toca a mí. Bueno, Pablo, te felicito, te felicitamos todos los jurados, que lo hemos mirado todos desde su grado específico de conocimiento. Y bueno, pensamos que la nota tuya es un 8. Bueno, genial. Y vuelvo a repetir, creo que es un proyecto que está inscrito dentro de lo que se considera experimental, un proyecto de investigación, con ese rasgo que te digo, de experimentar y de tener una teoría sobre el proyecto, que me parece que es un germen muy importante que vos podés seguir desarrollando en tu carrera, y que si denotás un perfil de ese tipo, con inquietudes de ese tipo, y que seguro que cuando lo mires, como dice Gustavo, dentro de 2, 3 meses o un año vas a ver que le aportarías cosas nuevas, pero realmente me parece que es muy promisorio que un alumno piense y apuntale su
su devenir en la arquitectura a partir de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento crítico, y sobre todo en este momento tan particular, donde de alguna manera, sin ser apocalípticos, podemos decir que los espacios públicos, los espacios de convivencia, y toda esa cuestión de los grandes parques o lugares de encuentro van a tener que ser reformulados, por lo menos provisoriamente. Es un concepto en arcilla fresca, digamos. Entonces, te felicito, y la verdad que un gusto que hayas pasado por el taller, realmente. Gracias, gracias. Y aprovecho nuevamente para decirles, porque con esto terminamos la saga de los 5 defensas que tuvimos, el 21 y ahora el 28, agradecerle nuevamente a los jurados que hemos tenido, que realmente acompañaron muy bien, con discusiones muy enriquecedoras en la otra sala y en las previas, a todo el equipo docente del taller 11, realmente un lujo haberlos tenido, a Gustavo, que siempre desde el área de la arquitectura le pone límites a algunas cosas que a veces uno sin querer mira con otra tónica, pero que complementa muy bien, a Santiago, que por supuesto tiene la mirada puesta en lo técnico, pero desde la arquitectura, que es muy importante eso, a Pato desde el pensamiento, la teoría de la arquitectura en relación a la historia, y bueno, la verdad que muy contentos por tu trabajo, muchas gracias. Por tu perfilazgo como arquitecto, y también el agradecimiento a todos los jurados que nos acompañaron.